¿Cómo podríais vivir si Dios no respirase en vosotros? ¿Quién hace circular vuestra sangre? ¿Quién digiere vuestra comida? ¿Quién crea la poesía, la música, el amor? Podéis existir porque Dios es la vida y vosotros sois una cristalización de esa vida. Las cosas hechas por Dios crecen. Observa. Siempre que veas crecimiento, allí está Dios, porque solo Dios crece. En todas las cosas es Él el que crece. El universo se expande. Hasta las montañas crecen. Un árbol crece, un niño crece. Cuando nace una hoja nueva en el árbol, es Dios saliendo del árbol. Cuando ves a una niña o a un niño riendo, es Dios riendo. Cuando ves lágrimas caer de los ojos de una mujer o de un hombre, es Dios llorando. Cuando encuentres vitalidad, sí, es Dios. Escucha atentamente, acércate más, siente atentamente. Sé cauto. Estás en suelo sagrado. Hoy, el hombre, la ciencia, han penetrado en ese suelo sagrado. Dios les ha permitido acercarse al centro mismo de su obra para participar creativamente en el gran milagro de la vida. Ahora también esas obras pueden crecer. Dios es a la vez crecimiento y perfección. Dios no es perfecto en el sentido determinado, estático. Él es perfecto porque nada le falta, pero el crecimiento continúa, de una perfección a otra. Dios es evolución, no de la imperfección a la perfección, sino de una perfección a otra mayor y a otra aún mayor. Hemos venido cometiendo el error de considerar a Dios como una persona, y todo nuestro pensamiento sobre la vida y sobre Dios se ha visto influenciado por ese concepto. Decimos que es infinitamente bondadoso, misericordioso, que nos colma siempre de sus bendiciones. Estos son los deseos y expectativas que atribuimos a Dios. Con lo cual, logramos imponer nuestras expectativas sobre esa persona de forma que, si no se cumplen, podemos hacerla responsable por ello. Si una persona encuentra trabajo, le da gracias a Dios. Si lo pierde, se enfurece con él. Si a alguien le sale un tumor, sospecha que es obra de Dios. Si se cura, se lo agradece. Pero no nos damos cuenta de cómo estamos utilizando a Dios. Ni siquiera nos paramos a pensar cuán egocéntrica es nuestra actitud cuando asumimos que Dios ha de preocuparse de todas nuestras pequeñeces. Si perdemos una moneda en el camino y luego la encontramos, decimos, la he encontrado por la gracia de Dios. Deseamos que Dios lleve nuestras cuentas hasta el último céntimo. Esta idea satisface nuestra mente, porque entonces podemos permanecer en el centro del universo. Pero no podemos comportarnos de la misma forma cuando concebimos a Dios como la energía divina. De hecho, no es apropiado decir, la energía de Dios. En lugar de ello debemos decir, Dios es energía. Dios no piensa cómo tiene que comportarse contigo. Tiene sus propias leyes eternas, que son estudiadas por la religión. La religión, o ciencia de lo interno, tiene en su campo de estudio las leyes del comportamiento de la energía, que es Dios. En realidad, no estoy diciendo que Dios no esté interesado en ti. Si así fuera, tal vez tú ni siquiera existirías. Ni tampoco estoy diciendo que sea indiferente a ti. No podría ser así porque no estás separado de Él. Eres una extensión de Él. Lo que digo es que Él no tiene ningún interés especial en ti. Y existe una diferencia entre estas dos afirmaciones. La energía que es Dios no tiene un interés especial en ti, en el sentido de que no va a violar sus leyes por causa tuya. Si tú te golpeas la cabeza con una piedra, es probable que sangres. La naturaleza no se tomará ningún interés especial en ti, aunque, cuando tu cabeza comienza a sangrar, esta fluye pese a que Dios está involucrado en el suceso. Cuando tú te ahogas en el río, también entonces la naturaleza está desempeñando su papel, el de que te ahogues. La ley determina que si te caes desde un tejado, te producirás una fractura. La naturaleza no tiene ningún interés especial en que esto no ocurra. Los que creen que Dios es una persona han fabricado muchas historias de favores divinos. Por ejemplo, que uno de sus fieles no pudo ser quemado por el fuego, ni herido cuando lo arrojaron por un despeñadero. Estos relatos son solo buenos deseos. Queremos que esto sea así. Deseamos que Dios tenga un interés especial en nosotros, ser el centro de su atención. Las funciones de la energía divina están siempre de acuerdo con las leyes. Vale decir que la energía es siempre imparcial, la imparcialidad es su único interés. Por lo tanto, hará lo que esté dentro de la ley, y nunca irá más allá.
no existen milagros por parte de Dios. En consecuencia, si te comportas con discernimiento, comprensión y de conformidad con las leyes de la energía divina, esta se convierte en gracia para ti, no por parte de ella, sino por causa tuya. Si obras de forma opuesta, si te opones a las leyes de la energía divina, no recibirás ninguna gracia. Y en este caso, no será que Dios te haya retirado su gracia, sino por causa tuya. Un hombre religioso asume toda su responsabilidad. De hecho, ser un buscador significa no hacer responsable de nada a nadie, excepto a uno mismo. Si hay felicidad en mi vida, soy yo el responsable de ello. Si no tengo sosiego, es por mi causa. No hay otro responsable más que yo por cualquier estado en el que me halle. Si me caigo y me rompo una pierna, es por mi culpa, y no puedo echarle la culpa a la ley de la gravedad ni a Dios. Si esta es la actitud de tu mente, habrás comprendido correctamente. Y en este caso, el significado de una desgracia será totalmente diferente. En el momento en que vemos a Dios como energía divina, cambia la estructura total de la religión. No hemos de buscar a Dios. Hemos de crear nuestra capacidad de ver. La existencia es un milagro a cada instante. Lo que pasa es que nos hemos quedado ciegos. Un pez llega a conocer el océano solo cuando es atrapado por el pescador, arrancado del océano y arrojado en la arena. Entonces, por primera vez entiende que ha vivido en el océano, que el océano ha sido su vida y que sin él no puede sobrevivir. Abramos, pues, a tiempo los ojos, y dejemos de vivir con tanta inconsciencia. Somos parte de una unidad orgánica. Estemos donde estemos, formamos parte de la existencia, estamos unidos a todos los demás por la existencia. Solo entendiendo esto nos llenaremos de reverencia por la vida y comprenderemos el significado de esa voz latina religare, que significa religión. ¿Sabes de algo más trivial que tomar el té? ¿Puedes encontrar algo más vulgar, más corriente, que tomar el té? No, no puedes. Y los monjes y maestros zen han elevado esto tan vulgar hasta lo más extraordinario. Han unido el esto con el eso, como si el té y Dios se hubieran vuelto uno. A menos que el té se vuelva divino, no serás divino, porque lo más bajo ha de ser elevado hasta lo más alto, lo ordinario ha de ser elevado hasta lo extraordinario, la tierra se ha de convertir en el cielo. Esto es lo que dice el Zen. En lo conocido has de descubrir lo desconocido, en lo familiar, lo nuevo, en lo próximo, lo lejano, en esto, eso. Solo si tu vida corriente se vuelve extraordinaria, te habrás vuelto un ser espiritual. El buscador debe esforzarse por buscar al principio pero luego acceder a un estado de no búsqueda. Cuando buscas, lo divino no puede venir a ti, pues la mente que busca está demasiado ocupada y no está disponible. No está en el aquí y ahora, está en algún punto del futuro. ¿Cuándo tendrá lugar el descubrimiento? ¿Cuándo finalizará la búsqueda? ¿Cuándo se completará la investigación? Lo divino está aquí, pero no puedes encontrarlo. Pero eso no quiere decir que no debas buscar. Deberás hacerlo en un comienzo. No hay otra vía. Al comienzo, debes buscar y hacer todos los esfuerzos que puedas. Solo transformándote en un fanático buscador llegarás a darte cuenta de que el encuentro solo se producirá cuando tengas una mentalidad de no búsqueda. Tal vez, mientras descanses o duermas vendrá a ti, se te presentará. Tal vez, mientras camines por la calle, allí estará. No es necesario nada de tu parte. Cuando una flor se abre, no necesita que la ayudes. Entonces caes en la cuenta de que las puertas siempre han estado abiertas. El misterio divino siempre ha estado cerca de ti. Nunca estuvo lejos. No podría estarlo, pues tú eres parte de lo divino. Donde quiera que vayas, el misterio se desplaza contigo. Hay una gran diferencia entre buscar a Dios y ser buscado por Él. Cuando ves utilizando los ojos de un maestro, Dios no viene a ti, tú vas hacia Él. Pero, cuando enciendes tu propia luz, te haces consciente y despiertas, no acudes ante Dios. Es Él quien viene a ti. Esa es la diferencia. Dios está dispuesto a encontrarte. Eres tú el que te has de preparar, el que ha de estar dispuesto, donde estés. Él te buscará, precipitándose hacia ti corriendo desde todas partes. Entrará en ti de mil formas y llegará a tu corazón. Somos parte de Dios y reflejamos todo el universo. Todo lo que has de adquirir está ya ahí, dentro de ti mismo. Tú has nacido perfecto, no podría ser de otro modo puesto que has nacido de la perfección.
es lo que significa lo dicho por Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Está diciendo que tú no puedes ser otro que el todo puesto que vienes del todo. Si tomas un poco de agua del océano y la pruebas, sabe lo mismo donde quiera. En una sola gota de agua de mar puedes hallar toda la química del mar. Si puedes apreciar una sola gota de agua de mar, has apreciado todos los mares, porque una gotita es el océano en miniatura. Y tú eres el océano, el todo, en miniatura. Cuando interiorizas en ti mismo te das cuenta de esta verdad. El buscador mismo es lo buscado. Hay una hermosa historia de Gautama Buda. Una mañana un hombre le preguntó, ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, no, Dios no existe. Ese mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, sí, Dios existe. Su discípulo Ananda, que estaba con él, se quedó muy confundido, pero él ponía siempre mucho cuidado en no interferir en nada. Si tenía alguna pregunta, por la noche, cuando todo el mundo se retiraba y Buda se disponía a dormir, se la exponía. Pero esa tarde, a la puesta del sol, otro hombre vino con una pregunta muy parecida aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo, hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en oír la respuesta de Buda. En un mismo día había dado dos respuestas absolutamente contradictorias y ahora surgía una tercera oportunidad, y no hay una tercera respuesta. Pero Buda le dio una tercera respuesta. No habló, cerró los ojos. El hombre, viendo a Buda sentado con los ojos cerrados, pensó que quizá esa era la respuesta, así que se sentó junto a él con los ojos cerrados. Transcurrió una hora y el hombre abrió los ojos, tocó los pies de Buda y dijo, tu compasión es grande. Siempre te estaré agradecido por haberme revelado la respuesta. Ananda no podía creer lo que veía, porque Buda no había dicho una sola palabra. Y el hombre se marchó tan contento. Entonces Ananda le dijo a Buda, estoy al borde de un ataque de nervios. A un hombre le dices que Dios no existe, a otro le dices que Dios existe y al tercero no le contestas. Y el tercero dice que ha recibido la respuesta, está feliz y agradecido, y te toca los pies. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? Buda dijo, Ananda, la primera cosa que debes entender es que esas preguntas no las has formulado tú. Por tanto, esas respuestas no han sido para ti. Ananda dijo, es cierto, pero ¿qué puedo hacer? Ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Buda dijo, correcta. Lo único correcto es la conciencia. El primer hombre era un teísta y quería que le reafirmase en su creencia de Dios. Vino con una respuesta hecha, solamente para que le reafirmase en su creencia de Dios. Vino solamente para que le reafirmase en su creencia y poder decir, estoy en lo cierto, incluso el propio Buda me ha dado la razón. Por eso le he dado esa respuesta, solamente para perturbar su creencia, porque creer no es saber. El segundo hombre era un ateo. También ha venido con una respuesta hecha, que Dios no existe, y quería que le reafirmase en su incredulidad para poder decir que pienso como él. Tuve que decirle, sí, Dios existe. Pero el propósito era el mismo. Advierte, Ananda, mi propósito. La creencia es afirmativa, la incredulidad es negativa, pero en realidad ambas son una misma cosa. No provienen de alguien que sabe, y ninguno de ellos era un verdadero buscador, ambos acarreaban prejuicios. El tercero sí era un verdadero buscador. No tenía ningún prejuicio, abrió su corazón y me dijo, hay gente que cree en Dios, y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Y la única ayuda que podía darle era una experiencia de conciencia silenciosa. Las palabras son inútiles. Y cuando he cerrado mis ojos ha entendido el mensaje. Era un hombre con una cierta inteligencia, abierto, vulnerable. Y cerró los ojos. Al profundizar en el silencio, al volverse parte del campo de mi silencio y mi presencia, ha empezado a adentrarse en la conciencia. No recibió ninguna respuesta en palabras, pero recibió la verdadera respuesta en silencio. Cuando te haces silencioso y consciente, tú mismo eres Dios. Dios no es algo ajeno a ti.
O eres un ego o eres Dios. En silencio y conciencia, el ego se disuelve, desaparece, y se revela la divinidad. Hubo un hombre, un gran devoto de Buda. Tenía una bonita estatua de Buda, una estatua de madera, una obra de arte, una antigüedad muy valiosa. La cuidaba como un gran tesoro. Una noche, estaba en una fría choza. Y aquel invierno era realmente helado y él estaba tiritando. Casi se estaba muriendo. No tenía leña para encender un fuego. A medianoche, mientras temblaba de frío, se dice que Buda se le apareció y le dijo: ¿por qué no me quemas? Allí estaba la estatua de madera. El hombre se asustó. Podía ser un demonio. Dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Quemar la estatua de Buda? Nunca. Buda sonrió y le dijo: si me ves en la estatua, me perderás. Estoy en ti, no en la estatua. No estoy en el objeto, en lo que adoras. Me encuentro en aquel que adora. Y estoy tiritando de frío en tu interior. Vamos. Quema esa estatua. Dios es tu subjetividad. Él está ahí dentro. Cuando miras hacia el exterior, encuentras los objetos. Cuando te resuelves a mirar hacia adentro, encuentras que Él está ahí, absolutamente vivo, vibrando, latiendo. Dios es una abstracción tanto como lo es la humanidad. Cuando te cruzas con alguien, lo haces con seres humanos, nunca es con la humanidad. Siempre es con lo concreto. Nunca te cruzarás con un Dios abstracto, porque no tiene rostro alguno. No tiene semblante. No podrás reconocerlo. ¿Cómo encontrarlo? Mira a los ojos de las personas con las que te cruzas, mira a cada ser que encuentres. Esta es la forma de Dios en concreto, Dios materializado. Todo en el mundo es una encarnación de Dios, las rocas, los árboles, la gente y todo. Ama a esta gente, ama a los árboles, a las estrellas, y a través de este amor empezarás a sentir la inmensidad de su ser. Pero tendrás que atravesar la pequeña puerta de un ser en concreto. Esta es mi visión de la encarnación. Dios desciende, pero no solo sobre Jesús, sino sobre todo el mundo. No es una única encarnación, es una encarnación de cada día. Cuando tienes un hijo, Dios se encarna. Cuando una semilla brota, Dios se encarna. Cuando el sol nace, Dios se encarna. Cuando una flor se abre, Dios florece. Solo Dios es. La existencia es sinónimo de Dios. Un viejo jardinero estaba podando su jardín cuando pasó por allí un sacerdote. Jorge, le dijo el clérigo, es maravilloso lo que Dios y el hombre pueden hacer cuando trabajan juntos. Sí, señor, eso es muy cierto. Tendría que haber visto el estado deplorable en que se hallaba el jardín el año pasado, cuando todo el trabajo tenía que hacerlo él solo. Así se expresó una vez el mulá Nasruddin. Nunca he podido ser lo que debía haber sido. He robado gallinas y melones, me he emborrachado y me he metido en peleas con los puños y mi navaja. He hecho mucho daño. Pero hay una cosa que jamás he hecho. A pesar de mi maldad, nunca he perdido mi religión. Pero, ¿qué clase de religión es esa? No tiene impacto en tu vida. Crees, pero lo que crees nunca penetra tu vida, nunca la transforma. Nunca se convierte en parte intrínseca de ti, nunca circula en tu sangre, nunca la respiras, nunca palpita en tu corazón. Es algo inútil. Cuando más es ornamental, pero no tiene ninguna utilidad para ti. Algunas veces vas a la iglesia, pero es un mero formalismo, un requisito social. De labios para afuera, alabas a Dios, a la Biblia, al Corán, a los Vedas, pero no eres sincero. Tu vida transcurre sin religión, tu vida se encamina en una dirección muy diferente. No tiene nada que ver con la religiosidad. Observa. Hay alguien que se declara mahometano, otro hindú, otro cristiano y otro judío. Sus creencias son diferentes, pero observa cómo viven la vida y no encontrarás diferencias. El mahometano, el judío, el cristiano y el hindú, viven el mismo tipo de vida. Sus creencias no tienen ningún impacto en su vida. En realidad, las creencias no pueden influir en tu vida. Las creencias son mecanismos. Las creencias son hábiles estratagemas que te permiten decir, yo sé lo que es la vida y sentirte seguro, sin que la vida te preocupe. Te aferras a un concepto y este te ayuda a justificar las cosas.
Así, la vida no te inquieta porque tienes las respuestas a todas las preguntas. Pero recuerda, a menos que la religión sea algo personal, que no sea abstracta sino real, o que se encuentre en la profundidad de tus raíces y de tus vísceras, a menos que sea como tu sangre, huesos y médula, es fútil, vana e inútil. Un elevado porcentaje de gente denominada religiosa es inmadura. Estas personas creen porque no pueden vivir sin creencias. Sus creencias les hacen sentir algo de seguridad. Creen porque les ayuda a sentirse protegidos. Es un sueño, pero les sirve. En la noche oscura de la vida, en la intensa lucha de la existencia, se sienten abandonadas sin esas creencias. Pero su Dios es su Dios, y no la divinidad de la realidad. Una vez que superan su inmadurez, su Dios desaparece. Eso le ha ocurrido a muchas personas. En el siglo XX muchos se han vuelto no creyentes. No es que hayan descubierto que Dios no existe, sino que los avances socioculturales de nuestra época han hecho que las personas maduren un poco. El ser humano ha alcanzado la mayoría de edad, se ha vuelto un tanto más maduro. De tal forma que el Dios de la infancia, el Dios de la mente inmadura, se ha vuelto irrelevante. ¿Es eso lo que quiere decir la declaración de Friedrich Nietzsche de que Dios ha muerto? No es la divinidad la que ha muerto, sino el Dios de la mente inmadura. La expresión correcta sería que para el hombre moderno Dios ha dejado de ser relevante. El ser humano puede ser más independiente, necesita menos de las muletas de sus creencias. Es una realidad, las personas muestran cada vez menos interés en la religión. Se han vuelto indiferentes en cuanto a lo que ocurre en las iglesias. Se han vuelto tan indiferentes que ni siquiera argumentan en contra de ellas. Si se les pregunta, ¿cree usted en Dios? Responden, que exista o no, da igual, no importa, está bien. Si ven que uno cree, responden cortésmente, sí, Dios existe. Pero si ven que uno no cree, le responden, no, no existe. Ya no es un tema que suscite fervor. ¿Qué significa la confianza? Significa que no estamos separados de la existencia, que somos parte de ella, que es nuestra casa, que le pertenecemos, que nos pertenece, que no estamos sin hogar, que este universo es un universo maternal. Podemos ser hijos del universo del mismo modo que el niño confía que siempre que tenga una necesidad vendrá la madre y se ocupará. Cuando tenga hambre vendrá y lo alimentará, cuando sienta frío vendrá y lo abrazará y le dará calor, amor, atención. El niño confía. Todo lo que tiene que hacer es gritar, llorar de modo que atraiga la atención de la madre hacia él, eso es todo. La religión dice que el universo es nuestro padre y nuestra madre. Jesús llama a Dios Abba, empleando una palabra que se acerca más a papá que a padre. A diferencia de la mente, con su fría lógica, la fe apuesta a la aventura, al misterio. La mente, la razón, la lógica demostrará que la vida es miserable, que no tiene sentido. Demostrará que la vida no es más que un accidente. Que entre el nacimiento y la muerte, si puedes conseguir existir de alguna manera, es suficiente. La lógica es suicida. Si la sigues al pie de la letra, terminará dándote la clave para dejar la vida. La fe, en cambio, no pregunta, no discute, simplemente entra a lo desconocido, trata de experimentar. Vivir esa experiencia es el único argumento de un hombre de fe. La fe conduce al abandono porque, cuando más pruebas con la fe, más experimentas. Tu vida se vuelve intensa y a cada paso te dice, ve más allá. Trasciéndelo todo y sigue más allá. Y la vida se convierte en una aventura, en un descubrimiento permanente de lo desconocido. Cuando todos los pasos dados hacia lo desconocido te dan un intenso vislumbre, cuando todos los pasos dados hacia la locura te aportan una forma elevada del éxtasis, cuando esos pasos te ayudan a darte cuenta de que la vida no se agota en la mente, sino que es un fenómeno orgánico completo. Cuando todo tu ser es necesitado y se lo convoca. Entonces, poco a poco, tu ser interior se convence. Pero no se trata de una convicción lógica, es experiencial, vivencial. O bien puedes decir que es existencial y no intelectual, es total. El abandono es la mayor apuesta. Abandonarse significa dejar completamente de lado la mente. Abandonarse quiere decir volverse loco. Este tipo de locura es la única forma valiente de vivir. Abandona la búsqueda. No hay búsqueda en el reino de lo espiritual. Porque toda búsqueda implica un deseo y el deseo es mundanal. Poco importa lo que desees.
El hecho mismo de desear basta para hacerte mundano. Pero todos los deseos surgen de un concepto erróneo. Del concepto erróneo de que te hace falta algo, de que necesitas algo. Y eso es falso. No te hace falta nada. No necesitas nada. Poco antes de morir, Carl Jung dijo en una entrevista: es necesario comprender mejor la naturaleza humana, pues el único verdadero peligro que existe es el hombre mismo. Él es el mayor peligro y estamos lastimosamente inconscientes de ello. No sabemos nada del hombre. Por desgracia, una falacia perdura. Y esa falacia es que, porque eres, crees saber quién eres. Sientes que eres, pero no sabes quién eres. Porque no basta tener solo un sentimiento confuso o vago de que eres. Tiene que ser algo tan claro como el cristal. Tiene que convertirse en una inquebrantable luz en tu interior. Quien se conoce a sí mismo nunca se preocupa por lo que piensan de él. Pero quien no se conoce a sí mismo, siempre está preocupado, porque todo su conocimiento consiste en las opiniones de los otros. Su conocimiento es solo un archivo en el que ha acumulado lo que la gente piensa de él. Esto no es conocimiento de ti mismo. Es ignorancia de ti mismo, que escondes, disfrazas, mediante las opiniones de los demás. Tu identidad, tu imagen, está hecha por los otros. No sabes quién eres, y estás condenado a una constante ansiedad porque los demás van cambiando sus opiniones. Una familia me había invitado a su casa. Yo estaba sentado en el jardín al atardecer. El sol se ponía y los pájaros regresaban a los árboles. El niño de la familia estaba sentado a mi lado. Le pregunté: ¿sabes quién eres? Los niños son más claros, más perceptivos que los adultos, porque los adultos ya están contaminados por toda clase de ideologías y creencias. El niño me miró y dijo: esa es una pregunta muy difícil. Yo dije: ¿dónde está la dificultad? Él contestó: la dificultad está en que soy hijo único y, desde que recuerdo, cada vez que vienen invitados unos dicen que mis ojos se parecen a los de mi padre, otros que mi nariz se parece a la de mi madre, otros que mi cara se parece a la de mi tío, otros que tengo las pestañas de mi abuela. Así que no sé quién soy, porque nadie dice que algo se parezca a mí. Le dije: sí que es difícil. Podemos obtener la respuesta a lo que en verdad somos cuando logramos desnudarnos de nuestra personalidad, que es nuestra fachada, y descubrir nuestra individualidad, que es nuestra verdad. Cuando Gautama Buda, luego de años de exilio autoimpuesto, regresó a casa y fue a ver a su mujer, ella estaba muy enojada. Su mujer le hizo solo una pregunta. Dijo: he esperado durante todos estos años y solo quiero hacerte una pregunta. Sé sincero, di la verdad y respóndeme tan solo una cosa. Lo que hayas logrado alcanzar en los bosques, ¿no te hubiera sido posible alcanzarlo aquí, en Palacio? ¿Solo se encuentra a Dios en el bosque y no aquí donde está la gente? Su pregunta es de tremenda importancia. Buda dijo: sí, la verdad está tanto aquí como allí. Pero hubiera sido muy difícil para mí llegar a conocerla aquí, porque me encontraba perdido en la personalidad. La personalidad de un príncipe, la personalidad de un marido, la personalidad de un padre, la personalidad de un hijo. La personalidad era algo desbordante. En realidad no fue el palacio lo que abandoné, solo estaba dejando atrás mi personalidad, para que no hubiera nadie que me recordara quién era yo. Para poder responder a la pregunta ¿quién soy yo? Por mí mismo. Quería confrontarme conmigo mismo. No estaba interesado en las respuestas de los demás. Buda diría que cuando preguntas, ¿quién soy yo?, has supuesto de antemano que tú eres. Buda proponía que preguntes, ¿dónde estoy yo?, interrogación de cierre, porque el ego es un falso centro. Sientes que está ahí, pero no lo está. Si tratas de encontrarlo, verás que no existe. Cuando descubres que tu ego ha desaparecido, tú apareces. Bodhidharma llegó a la China 1100 años después de Buda. Él mismo era un Buda. El emperador Wu acudió a recibir a Bodhidharma. Cuando nadie estuvo presente le preguntó a Bodhidharma: estoy muy confuso. Mi mente nunca está en paz. ¿Qué puedo hacer? Estoy sumido en una profunda lucha, en un conflicto interno constante. ¿Podrías tú ayudarme? Bodhidharma dijo: haré algo. Ven temprano de madrugada, a las 4 en punto, pero recuerda que debes traer tu yo. El emperador pensó: ¿o este hombre está loco o no he entendido lo que ha dicho? Y dijo:
Desde luego vendré. Vendré con mi yo. El emperador no pudo dormir en toda la noche. Aquello parecía absurdo. ¿Qué ha querido decir este hombre? Y empezó a dudar sobre si acudir o no acudir, y tenía que hacerlo a una hora muy temprano, a las 4 en punto de la madrugada. Y Bodhidharma le había dicho que acudiera solo. Deja únicamente a tu yo que acuda contigo, a nadie más. De modo que nadie se enteraría de lo que iba a hacer, y aquel hombre parecía un loco. Podía ser hasta peligroso. Pero aún así, se sintió tentado. Así que el emperador no pudo quedarse en palacio y fue. Cuando se estaba acercando, Bodhidharma le dijo, «¿Has venido, pero dónde está tu yo?» Wu le dijo, «Me confundes. No he podido dormir en toda la noche». «¿Qué quieres decir con mi yo? Yo estoy aquí». A lo que Bodhidharma dijo, «Dame tu yo. Lo voy a dejar tranquilo, silencioso, en paz. Cierra tus ojos y descubre dónde está. Dímelo y lo haré desaparecer totalmente y nunca surgirá un problema de nuevo». De modo que el emperador Wu cerró los ojos y se sentó ante Bodhidharma. La mañana estaba en absoluto silencio. No había nadie por allí. Podía escuchar su propio aliento, escuchar los latidos de su corazón. Y Bodhidharma estaba allí diciéndole constantemente, «Ve hacia tu interior y descubre dónde está. Si no eres capaz de hallarlo, ¿qué voy a hacer yo?». Y buscó y buscó y buscó durante horas. Luego abrió sus ojos y era un hombre diferente. Le dijo, «No lo hallo por ninguna parte. Es todo vacío. No hay un yo». Bodhidharma le dijo, «Si no hay yo y todo es vacío, ¿hay alguien que esté en desasosiego en tu interior? ¿Dónde está ahora la angustia de la que hablabas?». Wu dijo, «No está en ninguna parte porque la persona ha desaparecido, ¿cómo va a poder subsistir la intranquilidad sin nadie? Lo he intentado y vuelto a intentar, pero no hay nadie a quien encontrar». En realidad, estaba engañado. Siempre creí que había un yo en mi interior. Traté de descubrirlo y resulta que no está. Hay simplemente un vacío, una vacuidad, una nada. A lo que Bodhidharma respondió, «Ve ahora a tu casa y siempre que sientas que has de hacer algo con tu yo, descubre primero dónde se encuentra. Es una falsa entidad. Debido a que nunca nos hemos preocupado en buscarlo, parece que existe. Pero si meditas, si te vuelves silencioso, sentirás un vacío, porque serás incapaz de descubrir el ego». El ego constituía el mobiliario. Ahora el mobiliario ha desaparecido. Eres simplemente una habitación vacía. Más bien, una ausencia de habitación. Incluso las paredes han desaparecido. Formaban parte del ego. Toda la estructura ha desaparecido, por eso descubres un vacío. Este es el primer paso. Cuando el ego desaparece. Es una falsa entidad. No existe. Solo aparenta existir y sigues creyendo que está allí. Está en tu pensar, no en tu ser. Pertenece a tu mente, no a tu existencia. Debido a que crees que existe, existe. Cuando tratas de encontrarlo, no lo encuentras. Entonces percibes el vacío, la nada. Permanece ahora en este vacío, persiste en esta vacuidad. Si empiezas a pensar, lo llenarás de nuevo. Si puedes quedarte en el vacío sin escapar de él mediante el pensar, de repente el vacío desaparecerá, tal y como el ego ha desaparecido, porque, en realidad, parece un vacío debido al ego. El ego era aquello que lo estaba llenando. Era el mobiliario, no había tal vacío. Ahora el ego ha desaparecido, por eso percibes un vacío. Este sentimiento de vacuidad se debe a algo que había siempre allí y que ahora ha desaparecido. El vacío es solo la parte negativa del ego. Este vacío ha de desaparecer también. Cuando profundizas en el vacío, sin pensar, sin vibración alguna de la mente, si permaneces en esto, de repente el vacío simplemente desaparece y se conoce al verdadero yo. Entonces estás centrado, has llegado a tu verdadero centro. De manera que hay primero un falso centro, luego la ausencia del falso centro y luego el verdadero centro. Concentramiento quiero decir hallar la auténtica base del ser. No es tu centro, porque tú eres el falso centro. De modo que no es tu centro. Es el centro, sencillamente el centro del ser. La existencia misma está centrada en él. Es el centro de todo.
Tenemos muchas personalidades, muchas máscaras. Las palabras personalidad e individualidad no han de confundirse. Son totalmente distintas. La personalidad pertenece al ego, la individualidad al ser, a la esencia. La personalidad es tan solo una fachada. No tiene que ver nada con la individualidad. Individuo es lo que eres. Personalidad es lo que aparentas ser. Por eso tenemos muchas caras, múltiples personalidades. Y cuando te refieres a alguien como que tiene una gran personalidad, únicamente quieres decir que es un gran actor. La famosa máxima de Sócrates es conócete a ti mismo. Pero debe completarse, no está completa. Antes de conócete a ti mismo hace falta otra máxima. Sé tú mismo. De otro modo quizá podrías llegar a conocer al actor, la máscara que te has puesto. Conocerte es lo segundo. Lo primero es ser tú mismo. Aceptarte a ti mismo equivale a empezar a aceptar todo. Y cuando aceptas la existencia, solo tienes que disfrutar. No queda ninguna queja, ni resentimiento. Te sientes agradecido. Entonces la vida y la muerte son buenas, y también la alegría y la tristeza, como lo es estar con la persona amada o a solas. Así, todo lo que ocurra es una bendición. Entonces, quien seas, es maravilloso y suficiente. Simplemente sé eso. Deja de convertirte en y sé. Se dice que en los tiempos modernos ha habido 3 revoluciones que han herido gravemente el orgullo del hombre. Una fue la de Nicolás Copérnico. Copérnico dijo que la Tierra no es el centro del universo y que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Esto fue muy humillante para la mente humana, pues mientras creía que la Tierra era el centro, el hombre se sentía el centro del universo. Todo giraba en torno al hombre y a la Tierra dominada por el hombre. Se descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol y que nuestro Sol es un astro pequeño que gira alrededor de alguna estrella mayor, de modo que no somos ningún centro. Luego llegó Charles Darwin y afirmó que el hombre se relaciona no con los ángeles, sino con los animales, concretamente con los primates, con los monos. Es solo un eslabón en la larga cadena evolutiva. Esta fue la segunda revolución, muy humillante, altamente destructora para el ego. La Tierra no era el centro y el hombre no estaba situado después de los ángeles. Tan solo estaba algo más elevado que los animales y nada más. El hombre fue destronado. Era simplemente un animal. Y entonces llegó la tercera revolución, la de Sigmund Freud, que afirmó que no eres un ser consciente, que estás sencillamente en las manos de fuerzas inconscientes. Así Aristóteles estaba totalmente equivocado según Freud, pues sostenía que el hombre es un ser racional. No lo es. Todo el funcionamiento de su mente es inconsciente. Se enamora, pelea, va a la guerra, acumula dinero. Es el animal más loco. Los animales tienen los pies en la tierra. No tienen ficciones, son lo que son. El hombre es capaz de hipnotizarse a sí mismo y convencerse de que lo que sueña es verdad. Apreciemos este sugerente fragmento de la obra de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, cuando Zaratustra llegó a la ciudad. Habló así al pueblo: yo os anuncio el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarle? Hasta ahora todos los seres han creado algo superior a ellos. ¿Y vosotros? ¿Queréis ser el reflujo de ese gran flujo, y volver a la bestia en vez de superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Pues eso es lo que debe ser el hombre para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que media desde el gusano hasta el hombre y aún queda en vosotros mucho del gusano. En otro tiempo erais monos, y ahora el hombre es todavía más mono que ningún mono. Aún el más sabio de vosotros no es sino una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Sin embargo, ¿acaso os digo yo que os hagáis planta o fantasma? Yo os anuncio el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, que el superhombre sea el sentido de la tierra. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Es un puente y no debes edificar tu casa en un puente. Un ser humano nuevo está afanándose por nacer, una nueva conciencia está llamando a la puerta.
El hombre nuevo será un hombre enraizado en la meditación, un hombre cuya prioridad ya no sea la lógica, la mente, sino el corazón. Alguien al que no interesan las riquezas exteriores, pero que está sumamente interesado en los tesoros interiores del ser. Un hombre que está despierto por completo, iluminado, un hombre que se ha percatado de una existencia divina y está tan colmado de alegría que desea compartirla. El hombre nuevo tendrá un nuevo sentido de dirección. Será hacia adentro. Por miles de años nos hemos movido hacia afuera. Nos hemos alejado de nosotros mismos. Es hora de volver a casa. El hombre nuevo tendrá una nueva religiosidad. La religiosidad no será un credo sino una forma de vida, una manera de vivir llena de gracia, de belleza, de responsabilidad, de conciencia, repleta de amor, de compasión, de amistosidad y participación, y una manera de crear un mundo sin ninguna frontera. No serán necesarios ni ejércitos, ni armas, ni naciones, ni habrá necesidad de religiones. Una rebelión que sea religiosa, que sea espiritual, que no surja de las llamas de la violencia, sino que nazca de la fragancia del amor y la compasión, que surja de la meditación, del estado de alerta y conciencia, es la única posibilidad para la transformación de este hermoso planeta en un paraíso. El nuevo rebelde es una declaración de ser nadie, solo un ser humano. Simple, sincero, alerta y consciente, conociéndose a sí mismo, y sabiendo que los demás son tan divinos como él. Para el nuevo rebelde, ser humano, ser absolutamente humano, natural, y relajado con tus instintos, tu inteligencia, tu intuición, es la única espiritualidad que hay. No hay nada más elevado que esto. El nuevo rebelde no aceptará ninguna culpa, porque todo lo que es natural está bien. Debe ser purificado, vivido, no reprimido, ni ocultado en el inconsciente, sino iluminado por la luz de la conciencia. El nuevo rebelde será un creador. Creará una vida luminosa aquí en esta tierra, no después de la muerte, sino ahora. Traerá rebelión en todas las dimensiones de la vida. Transformará esta tierra en un paraíso. Hará de todo ser humano un dios. La conciencia hace de uno un individuo, un pino solitario danzando en el viento, la solitaria cima de una montaña iluminada en su total gloria y belleza, un león solitario y su tremendamente hermoso rugido, que va haciendo ecos por kilómetros en los valles. La muchedumbre es siempre un rebaño de ovejas, y todos los esfuerzos del pasado han sido para convertir a cada individuo en parte de un engranaje, en una parte muerta de una muchedumbre muerta. Cuanto más inconsciente es y más es dominada su conducta por la colectividad, tanto menos peligroso es. De hecho, se vuelve casi inocuo. No puede destruir ni siquiera su propia esclavitud. Al contrario, empieza a glorificar su propia esclavitud, su religión, su nación, su raza, su color. Estas son sus esclavitudes, pero empieza a glorificarlas. Como individuo no pertenece a la muchedumbre. Cada niño nace como individuo, pero raramente un hombre muere como un individuo. Entre tu nacimiento y tu muerte, tu danza debería permanecer como una búsqueda consciente, solitaria, hacia las estrellas. Solo, sin transacciones, un espíritu rebelde. A menos que tengas un espíritu rebelde, no tienes espíritu en absoluto. No hay disponible ningún otro tipo de espíritu. Una persona realmente rebelde es aquella que no está ni a favor ni en contra de la sociedad. Aquella que simplemente vive de acuerdo con su propia comprensión. Si va en contra de la sociedad o a su favor, es irrelevante. El rebelde puede estar equivocado, pero exige que se le permita estar equivocado de acuerdo con su propia comprensión. La revolución solo es posible en el alma individual. La revolución social es un pseudofenómeno, pues la sociedad por sí misma no tiene alma. No puede haber ninguna revolución política, social ni económica. La única revolución posible es la del espíritu, y es individual. Si millones de individuos cambian, la sociedad cambiará en consecuencia. Pero no viceversa. No puedes cambiar primero la sociedad y esperar que después cambien los individuos. La única verdadera revolución es asumir la responsabilidad de tu vida y empezar a cambiarla. El cambio será lento. Solo a medida que pase el tiempo te irás adentrando en el mundo de la luz y la cristalización, y cuando hayas cristalizado sabrás lo que es la verdadera revolución. Luego comparte tu revolución con los demás. Tiene que ser de esa forma, de corazón a corazón. Entre un rebelde y un revolucionario hay una gran distancia, una distancia cualitativa. El revolucionario es parte del mundo político.
Su enfoque es político. Su entendimiento es que cambiar la estructura social es suficiente para cambiar al hombre. El rebelde es un fenómeno espiritual. Su actitud es absolutamente individual. Su visión es que si queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar al individuo. La sociedad en sí misma no existe. Es solo una palabra, como muchedumbre. Si vas a buscarla no la encontrarás en ninguna parte. Donde sea que encuentres a alguien, encontrarás al individuo. Y el individuo tiene un alma, una posibilidad de evolución, de cambio, de transformación. El rebelde trae al mundo un cambio de conciencia. Esa es la esencia misma de la religión. Si la conciencia cambia, entonces la estructura social estará obligada a seguirla. En sentido contrario no funciona, y esto ha sido demostrado por todas las revoluciones, porque ninguna ha tenido éxito en sus propósitos de cambiar al hombre. Por desgracia, el hombre parece no estar consciente de este hecho. Él aún sigue pensando en términos de revolución, de cambiar las estructuras sociales, la burocracia, de cambiar las leyes, los sistemas políticos. Feudalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo, todos ellos a su manera son revolucionarios. Pero todos han fracasado, porque el hombre ha permanecido el mismo. Los revolucionarios no pueden pararse solos. Necesitan apoyarse en una muchedumbre, un partido político. Necesitan poder y el poder corrompe. Todos los revolucionarios que han conseguido tomar el poder han sido corrompidos por el poder. Por el contrario, un Gautama Buda, un Zaratustra, un Jesús, un Lao Tse, un Sócrates, estos son rebeldes. Su confianza está en el individuo. Ellos no han tenido éxito tampoco, pero su fracaso es totalmente diferente al fracaso del revolucionario. El rebelde es aún una dimensión apenas experimentada. La conciencia del hombre no ha crecido por siglos. Solo de vez en cuando un hombre florece. En millones de personas el florecimiento de un hombre no es una regla, es una excepción. Y porque está solo, la muchedumbre no puede tolerarlo. Se convierte en una clase de humillación. Su sola presencia se vuelve insultante, porque te abre los ojos, te hace consciente de tu potencial y de tus responsabilidades incumplidas. Te hiere porque él ha florecido, y tú estás ahí parado. Las primaveras vienen y van y nada sucede. Es mejor crucificar a Jesús y envenenar a Sócrates, hacerlos a un lado, de modo que no necesites sentirte en ninguna forma espiritualmente inferior. El rebelde es el verdadero ser espiritual. No pertenece a ningún rebaño, a ningún sistema, a ninguna organización, a ninguna filosofía. No toma prestado de nadie. Cava profundamente dentro de sí y llega a su propia savia, a su propia fuente de vida. Y esta es ahora la disyuntiva. O la raza humana desaparece, o un hombre nuevo con una visión nueva aparecerá sobre la tierra. Él será un rebelde.